Gloria a Dios, llegamos al día domingo. Bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a levantarnos, a ejercitar un poco las manos, las piernas, levantando suavemente sus piernas, los brazos, dándole un gloria a Dios. ¿Cuántos le pueden decir un gloria a Dios? ¿Cuántos pueden aplaudir allí? Bendito sea el Señor. El Señor siga bendiciendo tus manos, tus brazos, tu cuerpo, sanando, restaurando. Gracias, Señor, porque hoy es un día especial. De pronto algunos van a compartir un asado, qué sé yo, una comida con sus seres queridos que tienen a su alrededor. Hoy bendecimos su nombre y exaltamos su grandeza. Hoy es día de Santa Cena para muchas iglesias. Hoy celebrarán la Santa Cena. Bueno, les invito a usted, allí en casa, que usted pueda levantarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos un lugar de reunión, pero la iglesia sigue estando firme y fiel al llamado del Señor, de su palabra. Seguimos en el tema de la fe, cómo obtener la fe. Pero primero vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gran amor, tus bellezas y tus hermosuras y por tu palabra. Danos sabiduría en este nuevo día para seguir desarrollándonos en fe, para agradarte mejor y hacer las cosas que a usted le agradan. En Cristo Jesús, reprendemos toda obra maligna, Señor. Y declaramos tu bendición, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, ministrando nuestros corazones por el poder de tu palabra. Amén. Estamos bajo el tema ¿cómo obtener la fe? Y ya que hoy es domingo, para aquellos que no nos habían sintonizado durante la semana, estamos hablando de la fe. Hemos hablado qué no es fe, qué es fe, por qué es necesario la fe, cómo se desarrolla la fe, cómo se expone la fe. Hemos estado hablando cómo obtener fe, ¿sí? Cómo obtener la fe. Hemos estado hablando allí la realidad de la fe bíblica y también estábamos hablando sobre la fuente de la fe bíblica. Hoy estaremos mirando otro aspecto de esa palabra, cómo obtener fe. Hemos dicho la realidad de la fe bíblica, la fuente de la fe bíblica, y hoy miraremos el propósito de la fe, es decir, el resultado de la fe bíblica, el resultado de una fe bíblica. Escuche bien, que no le estoy diciendo otra cosa que es la palabra de Dios. La fe bíblica. Verso 14 del capítulo 10. Dice algo allí especial. Por favor, ponga mucha atención al versículo 14 del capítulo 10. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Bueno, dejé una línea para trabajarla allí. Y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Bueno, es la palabra que vamos a mirar. El resultado de la fe, el propósito de la fe. ¿De quién? Por favor, subrayela ahí en su Biblia. ¿De quién? La fe está hablando de Dios. La gente no va a creer si no se les predica la palabra. ¿Y esa palabra es de quién? De Cristo Jesús, la palabra de Dios. La palabra que es inspirada, iluminada y revelada. Las Escrituras, escuche bien, es una palabra inspirada, revelada, iluminada. Es la palabra de Dios. La palabra tiene estas tres esencias. Entonces, ¿de quién habla la palabra? Habla de Jesucristo. De Jesucristo. El personaje central de la Biblia es Jesucristo. El tema central de la Biblia es la salvación. Entonces, la fe está allí. ¿De quién estamos hablando hoy? De Jesucristo. Aquí no estamos hablando del político, del sociólogo, del antropólogo, del científico. Estamos hablando del Hijo de Dios, de Jesucristo, el Cordero de Dios. Escuche, la fe no es algo que usted lo va a encontrar por allí. Cuando usted tiene fe y se ajusta a la palabra del Dios eterno, esta fe lo va a levantar y va a hacer de usted una persona llena de valor. Bueno, la fe como tal, la cual hemos venido hablando durante esta semana, te llevará a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, como es agradable y es justa y es perfecta, comenzará a producir fruto en su vida. Y la fe te lleva a ejecutar, a la ejecución ahora de su palabra. Mira lo que dice primero de Juan, capítulo 5, verso 14. En Juan capítulo 5, verso 14, usted va a encontrar esta palabra. Y dice así Juan capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo o si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, que la fe hace
que la voluntad de Dios sea hecha. La fe en Cristo Jesús hace que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida. La fe es el regalo de Dios al hombre. Es el regalo. Pero la fe, y mediante la fe, Dios tiene el control, sobre todo, sobre tus necesidades. La fe es ilimitada. Ella se convierte en un buen regalo para ti. Bueno, no sé si usted se habrá o hará memoria en estos momentos que yo comience a decirle esto. ¿Se acuerda del rey Midas? El rey Midas era un rey que le gustaba mucho el oro. El rey Midas le gustaba tanto las cosas hermosas en oro, bañadas en oro, que un día pidió un deseo y dijo: yo quisiera tener el poder de hacer oro con mis manos. Entonces, esta historia nos dice que el hombre se le concedió el deseo y lo llamaron al rey: venga a comer, aquí está la comida. Y cuando se sentó en la mesa y tocó sus alimentos, se convirtieron en oro y ya no los podía comer. Cuando fue a saludar a su hija, la besó y cuando la besó se convirtió en oro. Escuche bien. Y todo lo que tocaba se convertía en oro. Lo que él anhelaba y lo que anheló para él tener y mostrar su grandeza y su poder, se le convirtió en una maldición. Y algunos dicen: bueno, Dios, ¿por qué no me contesta esto si yo se lo he pedido? Porque Dios conoce tu corazón. Y Dios conoce si lo que estás pidiendo te va a ser una bendición para ti o no, para usted o su familia. Y por eso Él da cosas buenas a tiempo y fuera de tiempo. La fe en el Señor tiene un propósito. Y el propósito de su fe y en la fe es que cada hombre conozca que Cristo es el Señor, el Hijo de Dios. Él es el autor y consumador de la fe. Y por medio de la fe alcanzamos la salvación. Y a través de la fe tenemos vida eterna. Y la Biblia nos dice: esta es vuestra fe. Esta fe que tenemos hoy en Cristo nos salvará. Pero usted debe mejorar su condición de fe. Debe desarrollar una fe auténtica, una fe en Cristo Jesús. No ponga otro obstáculo, ponga su fe en el Señor. Y cuando usted pone y deposita su fe en el Señor, su fe va a crecer y se va a desarrollar. Y serás un buen creyente, lleno de la gracia del Señor. Y podrás reírte y podrás crecer, como dice el Salmo 1. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Recuerde usted que la fe, y por la fe, y para la fe, hay que ir a la palabra del Señor. Tal vez usted está pidiendo un milagro, una sanidad, y has orado por eso, y no se ha dado. Bueno, chequea la fe. ¿Cómo está tu fe? Recuerda que la fe en Cristo Jesús te cuida, te protege y hace maravillas en tu vida. Gracias por tu amor y gracias, Señor, por tu palabra. Hemos hablado sobre el propósito de la fe. Ese propósito que tiene la fe nos lleva al cielo. Una fe bíblica, una fe transparente. Señor, gracias porque la Biblia tiene hombres que tuvieron fe grande. Abraham tuvo una fe grande. Noé tuvo una fe grande. Señor, Josué tuvo fe. Daniel tuvo fe. Esther tuvo fe. Aún tu mismo hijo tuvo fe. Y nosotros, a través de todos estos ejemplos, nos llevas que nosotros también tenemos que desarrollar fe en Cristo Jesús. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, por protegernos y darnos la victoria por medio de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a crecer y avanzar, que podamos creer que en el Hijo del Hombre hay salvación y que nuestra fe en Cristo Jesús sea cada día mejor. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Hasta la próxima.